En este pequeño video o videos, porque vamos a hacer dos videos sobre este tema que es muy interesante y es el que habla sobre las raíces ocultas del nazismo. Como todo el mundo sabe, los nazis fundaron todas sus teorías en el ocultismo prevaleciente en el siglo XIX, y para el efecto nos vamos a basar en un artículo aparecido en la revista española Año Cero, donde hacen un análisis de los dos principales ideólogos del ocultismo nazi. Dice así: de la sociedad teosófica a la ariosofía, y de allí a la teozoología. Dice que antes de que Hitler apareciera en la escena histórica, todo parecía estar preparado para su irresistible ascensión y su proyecto de un mundo regido por una raza superior. Los mitos, los símbolos y la ideología nacionalsocialista habían sido ya desarrollados por muchas corrientes ocultistas, cuya actividad puede documentarse desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Así que solo faltaba, como el director de la orquesta, un líder mediúmnico capaz de hipnotizar a las masas. Pero la ópera negra, que inició en 1933, se dice que ya estaba compuesta. Son muchos los libros y los análisis que se han hecho sobre la parte ocultista del racismo y del nazismo. Pero dice la revista, dice lo siguiente: desde mediados del siglo XIX, por allá en 1850, Europa y Estados Unidos vivieron una oleada enorme de interés por el ocultismo. Vemos que en todas partes se creaban fraternidades de estudiosos del esoterismo, mientras que la literatura que divulgaba esta temática experimentaba una difusión sin precedentes. Como elemento subyacente en la cultura del siglo XIX y principios del XX está el movimiento cultural, que se puede interpretar como una reacción directa contra el desarrollo del capitalismo y su pragmatismo materialista, que desacralizaba el mundo y relegaba la especulación espiritual a un lugar marginal. La intención, pues, de todas estas escuelas esotéricas era más bien positiva, era tratar de darle un aire espiritual al capitalismo, que tantos abusos tenía en el siglo XVII y XVIII. En Alemania, dicha reacción encontró en el antiguo paganismo germánico una contestación a la dinámica de la revolución tecnoindustrial, con el traslado masivo de la población rural a las ciudades y la mecanización de la producción agrícola. Estaba cambiando el sistema de capitalismo, estaba cambiando la tecnología y se necesitaban nuevas ideologías que justificaran y que racionalizaran todo lo que era los excesos del capitalismo. Así que en el siglo XIX la cultura ocultista abandonó la clandestinidad y fue promovida públicamente, especialmente entre las clases alta y media. Entre los principales promotores, porque hubo muchísimos, pero se destacó la señora Madame Blavatsky, 1831 a 1891, cuyas concepciones parecen haber influido en la élite cultural no solo del Partido Nacional Socialista, que llegó a considerarla un vehículo fundamental entre el renacimiento del germanismo y la ideología mística del Tercer Reich, sino en toda Europa, y según el concepto que, desde los primeros años del siglo XX, sustentó la corriente ariosófica, desarrollada por personajes tan tenebrosos como Guido von List y George Lanz. Vamos a repetir estos nombres porque es importante tenerlos en cuenta. Guido von List y George Lanz, que la historia ha señalado como los principales responsables de esta distorsión de la teosofía, que era un movimiento espiritual que estudiaba las religiones comparadas y quería llegar a una síntesis de las religiones basado en el estudio de las religiones antiguas. La señora Blavatsky trajo esta información
desde la India, desde Egipto, etcétera, etcétera. Pero como ya dijimos, fue distorsionada por este par de individuos y por muchos otros que querían hacer teorías racistas basadas en la clave o las claves que dio la señora Blavatsky. Así que hacia finales del siglo XIX, muchos creían que la teosofía era capaz de dar una respuesta superior al problema espiritual del hombre. Era pasar a una nueva etapa espiritual de la humanidad. Sus ideas se difundieron en todo el mundo, desde el Reino Unido a la India y Estados Unidos, proponiéndose como una síntesis de las grandes religiones, impulsada por una especie de hermandad universal con un elemento oculto. Así que grupos similares nacieron en los 5 continentes. Blavatsky había viajado a Oriente, de donde regresó al cabo de 10 años con facultades mediúmnicas desarrolladas y con un profundo conocimiento esotérico. En Nueva York ella encontró el ambiente idóneo para establecer la Sociedad Teosófica en 1875 y sus ideas pronto se difundieron en todo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, la India, donde estableció finalmente su sede en 1879. Las ideas de Blavatsky se concretaron en la doctrina secreta. Ella escribió muchísimos libros. Uno de los más importantes es Isis sin velo, que fue juzgado como poco esotérico, y luego apareció la doctrina secreta, donde ella da las claves para la decodificación simbólica de todos los libros y de todas las Biblias de todas las religiones del mundo. Y como dijimos, se publicó en 1888 y ella veía en la base de todas las antiguas culturas, particularmente la egipcia y la hindú. En 1879, con el cambio de la sede teosófica a la India, su ideario comenzó a explorar el universo del saber secreto oriental y particularmente del Tíbet. Blavatsky sostenía haber recibido revelaciones sobre la existencia de los restos de antiquísimas civilizaciones que habían florecido en lo que hoy es el desierto de Gobi. En esta voluminosa obra, que son 6 volúmenes, donde ella da 4 de las 7 principales claves para decodificar las Biblias que están encriptadas y son simbólicas. Entonces, en esta voluminosa obra se describe la evolución humana como una caída desde el estado de gracia divino inicial al materialismo actual, y a cada fase evolutiva se asocia una raza dominante. Ella dice que el proyecto humano se divide en 7 grandes etapas. 3 etapas y media, o sea, la mitad, son el descenso de la divinidad hacia la materia, y 3 y media etapas, o sea, la segunda mitad, es el ascenso de nuevo de la divinidad, de la materia hacia la unidad. Pero en el medio pues hay infinidad de etapas y subetapas. La autora también utiliza una variada serie de signos que van desde el triskel a la esvástica. Esta última, remoto símbolo solar de fertilidad, que pasaría a formar parte del emblema de la sociedad teosófica. En la doctrina secreta hay dos tomos que hablan sobre la teoría general del simbolismo y el simbolismo de las religiones antiguas. La señora Blavatsky era una experta en símbolos y ella dice que todos los contenidos antiguos originales de las religiones están contenidos en unas pocas páginas de símbolos. Durante estos mismos años se crearon en Alemania innumerables círculos intelectuales de seguidores del botismo solar, que sustentaban ideas teosóficas y reivindicaban tradiciones germánicas. Así que estas especulaciones ocultistas llegaron finalmente al nazismo a través de las 2 figuras que ya he mencionado, que tenieron gran relieve, que repetimos aquí, son Guido von List y Lanz von Lieberfels, que son los pioneros de la corriente conocida como ariosofía, y a la que podemos definir como una reelaboración
y más que una degeneración nacionalista alemana de la teosofía. Ellos pues se basaron en todo el esoterismo antiguo para darle la vuelta y crear así una sociedad superior que tenía derechos sobre las razas teóricamente inferiores. Así que en la actividad de este señor, primero vamos a hablar de Guido von List, 1848-1919, confluye una serie de factores que lo convierten en una especie de historiador ocultista, en un teórico de un estado botánico. Nace en 1848 en el seno de una familia acomodada y desde joven demuestra un especial interés por los antiguos dioses germánicos, sintiéndose irresistiblemente atraído por la figura de Botán, que era Odín, el dios de los dioses germánico. Y como muchos jóvenes de su edad, ingresó en un movimiento que se llama Wandervogel, que era promotor de un íntimo contacto entre hombres y naturaleza a través de excursiones colectivas y practicando varios deportes en contacto con el medio natural. A través de esta actividad, él descubrirá los vehículos entre el hombre y la tierra. Experimentará una gran fascinación por los bosques germanos donde sus antepasados habían combatido. Tanto estas primeras experiencias como los ideales del movimiento Wandervogel quedarán impresos profundamente en su mente y le impulsarán a una indagación histórica para descubrir los orígenes culturales de la raza alemana. Ellos querían aplicar pues los principios teosóficos y esotéricos que no se conocía por parte del público hasta finales del siglo XIX a toda la historia de la raza alemana. Así que en 1908 funda la sociedad Guido von List, que se proponía financiar y llevar adelante investigaciones histórico-religiosas y se rodea de todos los nombres importantes del esoterismo alemán y austríaco de su época. Este grupo trabajaba para definir un sistema filosófico que debería convertirse en una suerte de teología de la nación alemana, en el marco de una futura política. Mezclaban pues teología con política. Eso es peligrosísimo. Sus teorías se difundieron por las universidades de la época porque parecían estar en completa armonía con los ideales del movimiento popular de signo nacional y racial, de instalación de una nueva Alemania. Así que la creación de una élite oculta guiando a la nación era uno de los aspectos de la teología listiana que encontramos luego en las SS. Así que este señor List creó un círculo de 10 personas que llamó el Alto Orden Armánico y los condujo por toda Alemania en una búsqueda de las huellas de Odín y de los lugares donde la manifestación de la auténtica sabiduría aria pudiese ser apreciada mediante la meditación y la fusión con los elementos naturales. Se cuenta que él mismo caía en trance, tocando objetos o captaba visiones de la antigüedad aria, enfocando pues la mente sobre un solo lugar. Ellos practicaban la meditación. También las runas se integran en el pensamiento de List, que las unió con otros símbolos ya mencionados como el triskel y la esvástica. List afirmaba haberlos hallado en las catedrales tardogóticas y advirtió que la mayoría de los templos cristianos se erigían sobre construcciones paganas anteriores, señalando así los lugares donde se encontraba la manifestación de una energía de Odín que sólo esperaba el momento oportuno para ser liberada. En esta ideología de enseñanzas teosóficas se funden estrechamente con las ariosóficas. Así que en ambas hallamos la esvástica o cruz gamada, que para List era el símbolo del acto creador de Dios, una forma solar de energía que se originaba en un centro fijo. Como todo el mundo sabe, la esvástica es originaria de la India y allí tiene connotaciones místicas muy elevadas y muy distintas a las que los arios le dieron. Así que el paralelismo entre estas dos corrientes de pensamiento
va más lejos, observándose la presencia de una élite de iniciados en la cúpula de ambas asociaciones. Dicha jerarquía tenía asignada la tarea de guiar a la sociedad desde su centro oculto. El botanismo listiano estaba concebido, por lo tanto, en dos niveles, según el difundido sentimiento Volkisch, como una unión política, que no es otra cosa que el pangermanismo, una unión política de los pueblos de raza arie, con la consiguiente derechos de dominación y extirpación de las razas inferiores, y como la creación de la ciencia culta de los Aramani, quienes ejercerían como guías espirituales de un nuevo orden germánico. Así que la jerarquía de dicha élite aria se estructuraba en tres grandes grados: aprendiz, compañero y maestro de la lógica. Cada grado estaba caracterizado por un cierto nivel de iniciación en la gnosis y caracterizado también por símbolos y palabras específicas. Liszt organizó una auténtica sociedad religiosa con el objetivo de especializar ulteriormente a los grados de los adeptos. Después de los primeros 7 años de noviciado, en los cuales se leían sagas tradicionales como las Edda y se recibían enseñanzas teosóficas elementales, los iniciados se trasladaban a otros centros armánicos con el fin de profundizar en el conocimiento oculto, después de lo cual se convertían en maestros y eran puestos al corriente de los últimos secretos de la gnosis. Liszt también creía que las enseñanzas del armanismo se habían transmitido secretamente desde los antiguos germanos a la orden de los caballeros templarios, hasta llegar posteriormente a los magos del Renacimiento, y de estos hasta nosotros por intermediación de las sectas rosacruces. Involucró pues a medio Europa y a todo el movimiento gnóstico de esa época. Así que formas herméticas de saber gnóstico se insertaron en la teología de los Armani de diversas formas, como por ejemplo la jerarquía cabalística de los 10 grados, propia de algunos grupos rosacrucis que Liszt asimiló en su gnosis oculta, considerándolos exponentes del antiguo germanismo. Así que cábala, rosacrucianismo, gnosis, enseñanzas mágicas confluían en la ideología Volkisch gracias a Guido von List, que la dotó de solidez estructural con vistas a reencontrar el auténtico significado del antiguo saber germánico. Sin embargo, las metas reales del arianismo se debían conseguir a través de la corriente pangermanista, es decir, la ideología de la Alemania por encima de todos, que propugnaba la conquista total de Europa, nada menos. Así que en estos símbolos conviene tener en cuenta un hecho esencial, diferencial, decisivo entre la forma de entender el misticismo habitual y el concepto ariosófico. En el arianismo, el término místico ya no implica una búsqueda de la fusión con Dios, como por ejemplo ocurre con la tradición cristiana, hebrea, islámica, teosófica, sino por el contrario, que ellos quieren una realización espiritual del individuo, integrándolo a través de la regeneración racial. Allí fue donde le dieron la vuelta a todos los altísimos ideales de la teosofía. Repito, ellos querían una realización espiritual del individuo, integrándolo a través de la regeneración racial, con la convicción de que la sangre es un vehículo portador de un conocimiento secreto y esotérico, que la iniciación debe hacer consciente. Este pues es más o menos parte del artículo que estamos analizando y que estudia cómo los alemanes convirtieron todo el esoterismo del siglo XIX y principios del siglo XX en la teoría pangermanista que ellos creían que les daba derecho para invadir, esclavizar y eliminar las razas inferiores.